Miguel de Cervantes es uno de los nombres más importantes de la literatura española. Pero más allá de las letras, tuvo una vida aventurera a la que no le faltaron batallas, cautiverios y fugas. En su vida aún quedan lagunas y puntos oscuros, pero hoy conocemos que estuvo preso, que vivió la esclavitud y que sirvió como espía al servicio del rey Felipe II. Una vida llena de experiencias y sin sabores que sin duda iban a hacer de él un gran escritor. Miguel de Cervantes nació en Alcalá de Henares, probablemente el 29 de septiembre, día del santoral de San Miguel. Fue bautizado un 9 de octubre en la iglesia de Santa María la Mayor, desaparecida tras un incendio en la Guerra Civil. Sabemos que en 1566 se establece en Madrid y asiste al estudio de la villa regentado por el catedrático de gramática Juan López de Hoyos. López de Hoyos publica un libro sobre la enfermedad y muerte de la reina Isabel de Valois, tercera esposa de Felipe II, e incluye en él a dos poesías de Cervantes, a quien llama nuestro caro y amado discípulo, confirmando con muy temprana edad sus aficiones literarias. De esta época juvenil data su afición por el teatro. En Madrid asistía a las representaciones teatrales de Lope de Rueda. Pero en 1569 el rey Felipe II emitió una orden de captura contra Miguel de Cervantes, que entonces contaba 20 y pocos años. La acusación era la de haber herido en duelo a un tal Antonio Sigura y, no queriendo dar con sus huesos en la cárcel, escapó a Italia. Allí obtuvo la protección del cardenal Giulio Acquaviva y poco más tarde comenzaría una nueva vida como soldado junto a su hermano menor Rodrigo, que se unió a la misma compañía que él. El expansionismo otomano era en aquel momento un motivo de gran preocupación en toda la Europa cristiana. En 1571 se crea la Liga Santa, una coalición militar auspiciada por el Papa para hacer frente a los turcos. Haber participado en la batalla de Lepanto fue siempre uno de los mayores orgullos de Cervantes, que la definió como la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes, ni esperan ver los venideros. A pesar de que en ella perdió el uso de la mano izquierda cuando una bala le seccionó un nervio. Fue entonces cuando añadió a su apellido el de Saavedra, que en dialecto argelino significa precisamente manco. El almirante Álvaro de Bazán, uno de los principales comandantes de la flota, alabó a Cervantes por su valentía, ya que combatió incluso estando enfermo y con calentura. El haber perdido el uso de la mano
no fue impedimento alguno para que unos pocos meses después de la batalla se reincorporara al ejército y participara en otras tantas batallas. Pero en septiembre de 1575, durante el viaje de regreso a casa desde Nápoles, sucedió algo que iba a cambiar el rumbo de su vida. A la altura del Golfo de Roses, en el litoral catalán, la galera en la que viajaban los dos hermanos Cervantes fue capturada por una flotilla musulmana y llevada a Argel. Miguel de Cervantes llevaba consigo una carta de recomendación de don Juan de Austria, hermanastro del rey y comandante de la armada cristiana que había combatido en Lepanto, y fue tomado por un personaje importante y capturado con la expectativa de recibir un cuantioso rescate. Por culpa de aquella carta, Cervantes pasó 5 años en Argel como esclavo, mientras su familia intentaba reunir los 500 escudos de oro que pedían como rescate. Durante este tiempo intentó organizar 4 fugas junto a sus compañeros y sus hermanos, todas ellas infructuosas. Con cada fracaso se intensificaba la vigilancia sobre él y sus condiciones de cautiverio empeoraban, pero eso no le hacía desistir de volver a intentarlo. En 1580 le llegó finalmente la libertad mediante el pago del rescate por parte de los miembros de la Orden de la Santísima Trinidad, que se ocupaba de la liberación de los cautivos cristianos mediante donaciones y colectas. A pesar de los problemas personales que le había supuesto su cautiverio, Cervantes supo aprovechar en cierta medida aquellos 5 años de prisión y usarlos de inspiración para algunas de sus obras, como Los baños de Argel y Los tratos de Argel, que transcurren en aquella ciudad que había sido su prisión. Gracias a su biógrafo Luis Astrana Marín, que encontró en Simancas unos documentos, se reveló una faceta desconocida de Miguel de Cervantes durante siglos. En 2 reales cédulas de Felipe II, datadas en Tomar, Portugal, el 21 de mayo de 1581 se ordenaba a Lope Giner, pagador de las armadas de Cartagena, y al tesorero general Juan Fernández de Espinosa, que pagaran 50 ducados cada uno de los 100 concedidos al literato como ayuda de costa, teniendo en consideración, apuntaba el rey, que va a hacer ciertas cosas de nuestro servicio. Miguel de Cervantes, tras su rescate, se había dirigido a Lisboa y después a Tomar, donde se encontraba la corte, dada la reciente incorporación de Portugal a la monarquía hispánica. Dado que estaba sin oficio, Cervantes buscaba un cargo oficial, y con tal propósito se entrevistó con Mateo Vázquez, secretario del rey. El momento era muy delicado, porque aunque se habían firmado treguas con los otomanos en Estambul, preocupaban los movimientos de la flota turca, comandada en aquel momento por Eulf Ali, conocido en España como Al-Uchalí o Uchalí, el calabrés tiñoso. Para entonces Cervantes
cumplía con dos características comunes entre los espías del momento. Era militar y como escautivo conocía muy bien la zona, así que lo enviaron en misión secreta a Orán, en la actual Argelia, a buscar información. En la plaza española debía encontrarse con el gobernador Martín de Córdoba, otro escautivo como él, para recoger un informe de un misterioso personaje llamado Alcaide de Mostagán, posiblemente un converso que había ejercido este cargo con los turcos en la vecina ciudad berberisca de Mostaganem. Cervantes es un correo de avisos, empleando la jerga propia del espionaje de la época. Pero espiar ya era tan antiguo casi como la historia. En aquella época, avisar era espiar y enviar un aviso era mandar información secreta. Como un amigo era un espía y mirar las manos era ver qué intenciones tenía un personaje. Esa era la jerga que en aquella época se utilizaba. Por eso Cervantes partió desde Cádiz en mayo de 1581 con destino a Orán, donde permaneció un mes largo y cumplió con su cometido. El Trato de Argel, la primera obra de teatro que publica a su vuelta, es la obra más refinada de información sobre la berbería. En ella describe la nueva sociedad que está surgiendo, en la que el nuevo dios es el dinero, y todo se compra y se vende, incluso los hombres. La gran labor de espionaje de Cervantes fue descubrir la economía moderna, la economía capitalista, que se va a imponer a todos los niveles. En 1587 viajó a Andalucía como comisario de provisiones de la Armada Invencible. Durante estos años recorrió una y otra vez el camino que va de Madrid a Andalucía, pasando por Toledo y La Mancha. Este es el itinerario de Rinconete y Cortadillo. Se estableció en la ciudad de Sevilla el 10 de enero de 1588 y recorrerá municipios de la provincia como Carmona, Écija, Estepa, Araal, Marchena y la Puebla de Cazalla, recogiendo productos como la aceituna, aceite de oliva, trigo, cebada, como comisario de abastos de los barcos reales. A partir de 1594 será recaudador de impuestos atrasados, tercias y alcabalas, empleo que le acarreará numerosos problemas y disputas, puesto que era el encargado de ir casa por casa recaudando impuestos que en su mayoría iban destinados a cubrir las guerras en las que estaba involucrada España. Es en 1597 cuando fue a parar a la cárcel de Sevilla bajo la acusación de haberse apropiado de dinero público en las misiones encomendadas por la corona. Supuestamente Cervantes, tras quebrar el banco donde depositaba el dinero, es descubierto en varias irregularidades en las cuentas que llevaba. Y es allí, en la cárcel de Sevilla, donde engendra Don Quijote de la Mancha, según figura en el prólogo de esta obra. No sabemos si con este término quiso decir que comenzó allí a escribirlo mientras estaba preso o simplemente que la idea se le ocurrió,
allí. Para entonces Cervantes se acercaba a los 60 años y ya no podía partir en busca de más emociones. A partir de entonces serían sus personajes quienes las vivirían por él, en especial aquel hidalgo venido a menos que a pesar de su edad no dudaría en lanzarse a los caminos a vivir aventuras, eso sí, mucho más cómicas que las que él había sufrido. Cervantes falleció en Madrid a la edad de 68 años de diabetes, en la conocida casa de Cervantes, situada en la esquina de la calle del León y la calle Francos, en el ya citado barrio de las Letras. Cervantes deseó ser enterrado en la iglesia del convento de las Trinitarias Descalzas, en el mismo barrio, ya que cuando fue llevado preso en Argel, la congregación de los Trinitarios fueron quienes hicieron de intermediarios y recogieron fondos para su liberación. Tantos años preso, no es extraño que su personaje más famoso haga loas a la libertad. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que pueden venir a los hombres.